Bueno, y acá estamos. Entonces, quería hacer una introducción sobre por qué vamos a hablar de falacias y lenguaje hipnótico y, y cómo poder aplicarlo a las sesiones de coaching. Perfecto. Esta introducción tiene que ver con el sentido y el discurso. No sé si conoces lo que es la logoterapia, la terapia del sentido de Viktor Frankl. No, Te ilustro. no, logos me hubiera sonado me hubiera sonado como dibujos, pero Logos es muchas cosas, ¿viste? Logos es una palabra claro. que se puede usar para muchas, que se usa para muchas cosas, es una palabra griega de las que te gustan. Sí. Entonces, este Viktor Frankl escribe un libro que se llama El hombre en busca del sentido y cuenta así resumidamente su vida dentro del campo de concentración en Auschwitz y veía como que las personas que tenían un sentido por el cual seguir viviendo y muchas veces era como un sentido que le daban de fe religiosa y esa fe y esa esperanza, ese sentido que le daban a todo lo que pasaba, tenían más margen de vida, podían seguir más adelante y eran los que más mejor podían sobrevivir y tenían más salud incluso, funcionaban mejor, digamos. Y con respecto a esto de el hombre en busca del sentido, empieza a pasar desarrolla su terapia con respecto al sentido de las cosas y muchas veces nos encontramos en sesiones con personas que le quieren encontrar sentido a lo que pasa y poder explicarlo. Ujú. Capaz ni siquiera tener razón o lograr conquistar su meta, sino entender qué es lo que pasa. Y esto es algo crucial en la mente humana. Y este discurso que armamos, que todo el tiempo le estamos tratando de dar explicación y sentido a la realidad, ese discurso a veces y generalmente está sostenido por algunas baches. Esos baches serían las falacias. Y por esa razón, una persona con capacidades persuasivas puede ser un comandante para dirigir tu atención o tu energía hacia un lugar, ¿no? Te persuade porque le genera un sentido y un discurso que vos comprás y vas. Y Sí. incluso individualmente, nosotros tenemos un montón de emociones o impulsos que racionalmente le generamos un discurso alrededor racional para después justificar esto que sentimos, este impulso. ¿No? Tenemos una Sí. emoción y nos vamos a justificar de esta manera. Y esto es tan antiguo, tan instintivo en el ser humano, esto Sí. de esta parte nuestra que quiere explicar todo, que el sentido, o sea, que las cosas tengan un sentido, que podemos encontrarnos en la mitología griega con Sísifo, el mito de Ujú. Sísifo, ¿no? ¿Sabes cómo es el mito de Sísifo más o menos? Tengo una mezcla de mitos en la cabeza, por encima empecé a ver una serie relacionada y me quedé más cruzado todavía. Este, La no, no, serie, no. la serie no tiene que ver tanto con el mito, No, no, tal cual, eso es lo que vi, es una por serie eso. coreana, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. No sé por qué carajo le pusieron el nombre. Yo terminé de verla y no entendí por qué. Tal Bueno, cual. Sísifo era un tipo muy inteligente que con su inteligencia venció a Thanatos dos veces, venció al dios de la muerte, escapó de la muerte. En Ujú. una de esas, medio que lo persuade así como inteligentemente a Caronte, que era el que lo llevaba a la gente al otro mundo, y le dice, Mira tráeme vos. de vuelta porque y le hace un chamullo. Y en otra de nuevo, genera una estratagema y vuelve a escapar. Ahora bien, esa inteligencia era eh, como admirada y temida por los dioses, porque dice, para, este humano, si se me escapa la muerte una vez y una vez más, se vuelve como nosotros, se vuelve un dios. No podemos permitirlo. Y lo castigan. Y el Para la castigo que eternidad. le dan era peor, era el peor de todos los castigos. Era peor que el castigo que le dieron a Perseo. Perseo que había robado el fuego para dárselo a los hombres. Eso era robó el fuego del Olimpo y lo Sí. puso, se lo dio a los hombres y eso era algo tremendo y lo castigaron con atarlo con cadenas así y que todos los días venga un buitre a comerle el hígado, los órganos y toda la cosa y moría y renacía porque era un dios. Entonces, y un continuo. Pero
castigo así si fuera peor todavía. Y te preguntarás qué es peor que eso, ¿no? El peor castigo es el sinsentido. Entonces lo ponen en una isla, en donde le daban como una tarea para poder salir de la isla, llevar una piedra hasta la cima, y la maldición que caía sobre él hacía que no importa lo que haga, que cuando esté por llegar, la piedra vuelva a caer. Entonces él nunca podía completar su tarea. Pero siempre estaba atormentado en una tarea sin sentido. En un intentarlo y sin sentido. Ujú. Y esta tarea, de hecho, después se usó como una tortura. Los soviéticos lo usaban en cárceles como una tortura de hacerles construir algo a los presos y destruirlo. Construirlo y destruirlo hasta que se vuelvan locos, porque lo haces un par de veces y es locura, se te destruye el cerebro, el sinsentido. Y acá en estas falacias vemos cómo podemos transformar nuestros sentidos y transformar nuestros mapas mentales que nos construimos de sentido, de realidades, para poder tener más opciones también.